Estudio bíblico de principios y verdades bíblicas. Principios y verdades bíblicas le da la bienvenida al estudio bíblico del libro de Daniel. Reciba muchos saludos, estimado amiga. Estamos estudiando el libro de Daniel. En nuestro último estudio bíblico hicimos una breve introducción al libro. Hoy comenzamos a analizar su contenido. Le invito a examinar lo que Dios quiere comunicarnos por medio de su palabra. El libro de Daniel tiene dos partes. La primera es principalmente histórica, aunque la profecía no está ausente, y abarca los capítulos 1 al 6. La segunda es principalmente profética y abarca los capítulos 7 al 12. Al entrar al capítulo primero de Daniel, estamos entrando a la parte histórica del libro. El recorrido de hoy, Daniel 1, versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En este corto texto bíblico se condensa una cantidad de eventos que desembocaron en la manera como Daniel comienza el relato en su libro. Tal vez un buen punto de partida sea lo que constituye la esencia de lo que se conoce como el pacto palestino de Deuteronomio 28:30, en el cual se promete bendición si Israel se somete a la ley de Moisés y maldición si Israel no se somete a la ley de Moisés. Parte de las maldiciones de este pacto aparecen en Deuteronomio 28:36 al 37, donde dice: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sabiendo perfectamente esto que Dios había anunciado, obstinadamente el pueblo de Dios desobedeció la palabra del mismo, dado por medio de Moisés, y fue así como el reino de Israel se dividió después del reinado de Salomón. 10 de las 12 tribus formaron lo que se llamó Israel y escogieron a Samaria como capital. 2 de las 12 tribus formaron lo que se llamó Judá y mantuvieron a Jerusalén como capital. Las 10 tribus del norte persistieron en su rebeldía contra Dios y recibieron lo que Dios había prometido en el pacto palestino. En el año 722, las 10 tribus del norte fueron conquistadas por el imperio asirio, y los pocos que conservaron la vida fueron obligados a mezclarse con los pueblos que los conquistaron. Pero a pesar de tener espejo en donde mirarse, como dice el refrán, las 2 tribus del sur, Judá, no abandonaron su mal camino y también persistieron en su desobediencia a la palabra de Dios. Por este motivo, Dios cumplió con lo que prometió en el pacto palestino. En esa época reinaba sobre Judá un rey que se llamaba Joacim, hijo de uno de los pocos relativamente buenos reyes de Judá que se llamaba Josías. Joacim no imitó en absoluto a su padre, y esto fue la última gota que colmó el vaso de la paciencia de Dios. Nota lo que dice 2 de Crónicas 36, 5 al 7. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas.
También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en el templo en Babilonia. Nabucodonosor llegó a ser el rey del imperio más poderoso de su época. Dios usó a este hombre para que se cumpla su palabra de llevar al cautiverio a los desobedientes de Judá. Este triste episodio para Judá aconteció en el año 605 a.C. Además del rey de Judá y algunos príncipes, dentro de los cuales se encontraba Daniel, Nabucodonosor se llevó parte de los utensilios del templo de Jerusalén y los puso como ofrenda en el templo de su dios pagano en Babilonia. Nabucodonosor pensaba que el triunfo de Babilonia contra Judá se debía a la obra del dios pagano de Babilonia, quien se llamaba Marduk. Usted analice en casa cómo el pecado del pueblo de Dios no solo afecta a quien lo comete, sino que también hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Con Joacim en el exilio, el reinado de Judá fue otorgado a su hijo apenas de 8 años, quien se llamaba Joaquín. En pocas palabras, segunda de Crónicas 36, 9 al 10 resume el gobierno de este rey de Judá y dice así: de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Este episodio ocurrió en el año 597 a.C. Una vez más la ciudad de Jerusalén fue destruida y Nabucodonosor se llevó a la madre del rey, los utensilios del templo de Jerusalén y un segundo grupo de cautivos. Nabucodonosor constituyó a Sedequías, hermano de Joaquín, como el nuevo rey de Judá. La vida de Sedequías y la gente de confianza que estaba en el gobierno fue de continua maldad. Inclusive Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor, quien le había constituido como rey. En su ira, Dios castigó terriblemente a Sedequías, y en el año 586 la ciudad de Jerusalén fue puesta en ruinas. Se destruyó el templo, se derribó el muro de la ciudad, se mató a mucha gente, se llevó el resto al cautiverio y se tomó lo poco que quedaba de los utensilios del templo de Jerusalén. Segunda Crónicas 36, 17 al 20 nos dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Así fue como se cumplió la palabra de Dios que había dado a su pueblo. El pueblo de Israel tuvo que pasar 70 años en el exilio. De esta triste historia del pueblo escogido de Dios, podemos aprender lecciones útiles para nuestra vida. La vida es que el pecado parece muy atractivo a primera vista, pero cuando se le comete produce una serie de angustia, dolor y destrucción. Dios sabe sobre esto y por eso de diversas maneras nos exhorta a no cometer pecado. La segunda lección que podemos aprender es que el pecado en algún momento nos alcanzará. A veces cometemos algo que sabemos que no debemos hacer y no vemos ninguna consecuencia inmediata. Esto no nos suele llevar a pensar que podemos pecar todo lo que queremos y no habrá ninguna consecuencia. Pero esto es un engaño, porque en algún momento vamos a ver las consecuencias de nuestro pecado. No podemos burlarnos de Dios.
Gálatas 6:7 dice al respecto: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La tercera lección que podemos aprender es que el pecado que cometemos no solo nos afecta a nosotros, sino que hace que el nombre de Dios sea blasfemado por sus enemigos. Si tuviéramos más conciencia sobre esto, pensaríamos no solo 2 veces antes de pecar, sino 1.000.000 de veces, porque no hay nada más santo y majestuoso que nuestro Dios, y ay de aquel que sea la causa para que su nombre sea blasfemado. Volviendo al texto en Daniel, tiene sentido lo que allí leemos. Fue en el año 605 a.C., en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, cuando vino Nabucodonosor, futuro rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Nabucodonosor fue el instrumento en la mano de Dios para castigar a Judá. Fue en realidad Jehová, el Señor, quien entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joacim, rey de Judá, juntamente con un grupo de jóvenes príncipes, dentro de los cuales se encontraba Daniel. Nabucodonosor, como también parte de los utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén para realizar ritos establecidos en la ley de Moisés, los tomó como si fueran trofeos de guerra. Nabucodonosor puso estos utensilios en la casa del tesoro del dios pagano en Sinar o Babilonia. A partir de este momento se va desenvolviendo una maravillosa historia de fidelidad a Dios y a la obra magistral de Dios por medio de Daniel, lo cual será motivo en nuestros próximos estudios. No olvide, estimado amigo, el resultado catastrófico del pecado. No ceda a la tentación a pecar. Si usted ya es un hijo de Dios, usted tiene todo lo que necesita para decir no a cualquier tentación a pecar, no importa cuán fuerte sea. Si en este momento está siendo tentado insistentemente por alguna tentación que es especialmente poderosa en su vida, resístala, sabiendo que si cede, tendrá que pagar toda una vida de sufrimiento, no solo por un instante de placer prohibido. Desde ya lo invito a estar pendiente a nuestro siguiente estudio en el recorrido de este fascinante libro. Un abrazo y que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Un tema literado por Principios y Verdades Bíblicas.